cómo es que un padre de familia completamente normal emprendió una de las búsquedas más rápidas y eficientes de su hija tras enterarse que había sido vendida por $1000 a una red de tráfico sexual. Para entender este caso tenemos que saber sobre la metanfetamina. La metanfetamina es la tercera droga más consumida en todos Estados Unidos. Dentro de sus efectos, al consumirla está la paranoia, episodios muy fuertes de pánico y alucinaciones visuales. Este dato es muy importante para todo lo que vamos a ver más adelante, así que téngalo mucho en cuenta. El protagonista de este video es John Eisenman, un padre de familia común. Sus vecinos decían que era una persona muy amable y con un fuerte sentimiento de empatía. Siendo un hombre profundamente orientado al cuidado de su familia, no tenía ningún historial criminal ni nada raro, siendo considerado un ciudadano estadounidense completamente normal. Y sí, estadounidense, porque este hecho ocurrió específicamente en el estado de Washington, en su segunda ciudad más poblada, llamada Spokane. Actualmente no hay datos publicados públicamente sobre la infancia de John o su vida escolar, debido a que todos sus registros son protegidos por la ley de privacidad en Estados Unidos. Debido al contexto del caso, también porque este hecho ocurrió recientemente, hay poca información, hasta se podría decir muy escasa. Pero ¿por qué se debe ocultar la información de alguien que es considerado por muchos como un héroe? Es un padre que salvó a su hija de las manos de una red de tráfico sexual, y además de esto, John fue condenado a 25 años de prisión. ¿Hay algo malo quizás en las leyes de Estados Unidos? ¿Ustedes están de acuerdo con esta sentencia? Todo es muy confuso, la verdad, y también llega a ser injusto, pero todo esto tiene una explicación muy razonable y oscura a la vez. Principalmente John no era el padre biológico de esta muchacha, llamada Brenda Cross, pero mantenían una relación muy fuerte como la de un padre con su hija. La llevaba a todos lados, hasta a veces la llevaba a reuniones con sus amigos, y fue en una de estas reuniones donde conoció a un chico de tan solo 18 años que venía acompañado de un buen amigo de John llamado Benjamin. Este muchacho se hace llamar Andrew Sorensen, y solo tuvo que haber un contacto visual, una mínima sonrisa entre ellos dos para ganar una confianza casi inmediata. Y este primer encuentro sucedió a finales del verano de 2019. Después de este primer contacto empezaron a mantener una fuerte amistad que con el tiempo se volvió más afectiva y amorosa, convirtiéndose en una relación de novios, siendo la chica quien públicamente se lo comunicaría a su padrastro y a su madre. Pero John no le dio buena espina a este muchacho, ya que empezaría a observar ciertos comportamientos irregulares, y dentro de esos comportamientos era que Andrew solía consumir drogas y era un tipo manipulador, llegando a poner a la chica en contra de sus propios padres. En algunas discusiones, estando ya en el año 2020, John revelaría que Andrew ya solía convivir prácticamente con Brenda en su propia casa, y decía que sabía robar las pertenencias u objetos valiosos para intercambiarlos por droga. Un día Brenda sufrió un accidente con un coche, lo atropelló accidentalmente, pero no llegó a ser tan grave. En su etapa de recuperación recibió una indemnización de $23,000, y aquí quiero que recordemos que solo tenía 17 años. Empezó a utilizar este dinero para comprarle cosas a Andrew, llegándole a comprar un auto de $9,000, y el resto de dinero él mismo se encargaría de manipularla para que se lo entregue a él. La chica, cegada de amor, fue a su cuenta bancaria y le hizo la transferencia de todo ese dinero a la cuenta de su novio. Cuando Andrew vio que todo salió bien y tenía una cantidad de dinero buena en su cuenta bancaria, decidió emprender un viaje con su novia sin decirle a sus padres. Aquí les quiero compartir un dato extra que es muy importante para este momento. En el año 2020 el tema de la trata de personas con fines de explotación sexual en Estados Unidos bajó considerablemente comparado con el año 2019 debido a la vulnerabilidad por el surgimiento de la pandemia. En 2020 se reportaron 10.583 víctimas confirmadas, de las cuales la mayoría eran menores de edad, y en el 2019 se reportaron 11.500 casos confirmados. Pero la diferencia de estos años fue el cambio
en su modus operandi debido al surgimiento de la pandemia y el aislamiento a nivel global que hubo, siendo 2019 la mayoría de casos de trata se llevaban de manera física, en su mayoría en centros nocturnos, pero para el año 2020 surgió un cambio regulatorio, ya no podían salir a centros nocturnos, siendo este su principal fuente de trata de personas, así que empezaron a publicar a las personas en redes sociales y cuando se concretaban los precios y la paga recurrían a lugares ocultos o muy alejados de las ciudades más transcurridas, y esto conecta claramente a lo que vamos a ver a continuación con Andrew y Brenda. Mientras iban viajando por una carretera no muy transcurrida cerca de Sibley, Andrew empezó a desacelerar el auto lentamente y empezó a revisar su GPS como si se dirigiera a un punto específico. En un momento paró y se bajó del vehículo y enfrente de él estaba otro auto con unos hombres de no muy buena pinta, y también se encontraba ahí un amigo de Andrew. Aquí fue cuando por solo $1000 vendió a su novia, quien le entregó todo, y por darlo todo terminó en manos de comerciantes de trata de personas. Y todo esto fue gracias a ese amigo que tenía contactos con ese tipo de redes de explotación de personas. Después de haber pasado casi más de un día, John, sin tener ningún tipo de contacto con su hijastra, se empieza a preocupar, y mientras iba viajando recibió una llamada de un hombre quien dijo que una chica casi sin ropa le pidió ayuda y que él se encontraba cerca del centro de Sibley. Inmediatamente John se dirigió hacia ese lugar, rescatando a su hijastra, viendo que todo esté bien, dándole ropa nueva y dándole comida. Y después de todo esto ya se dirigían de regreso a su casa. La chica empezó a contar cosas muy extrañas, como que la habían toqueteado y la habían manipulado para realizar actividades indebidas. John, al escuchar esto, la llevó al hospital más cercano, y cuando revisaron a la chica llegaron a una conclusión muy reveladora de qué mismo había sucedido. La chica confesó que su novio la había encerrado, drogado y vendido a una red de comercio sexual. Después de esto, John inmediatamente le dijo que formulara cargos en contra de Andrew, pero ella no lo quiso hacer, y la verdad que no hay explicación lógica del por qué no quiso tomar medidas legales. Y esto fue un punto crítico en John. Empezó a consumir metanfetamina y los efectos hicieron su trabajo. Entonces, ¿volviste a ver ese pedazo de mierda en Spokane? No, okay. Todo lo que te acabo de narrar es una versión de John cuando fue interrogado, y como te dije que ciertamente no hay explicación lógica para el caso de la chica. Esto fue gracias a las ambiguas que fueron sus respuestas ante las preguntas, que no le permitían conectar puntos, llegando a repetir cosas pero cambiando algunos datos de la confesión de John. Y como dijo el detective, que en cada historia hay dos versiones, esta fue la primera y la segunda es... Este fue el segundo lugar donde se encontró este coche. El primer lugar tiene un trasfondo muy macabro. Para empezar, la fiscalía determinó que el entorno familiar de John era altamente inestable, y no como se los comenté al principio. John Eisenman y su pareja Brenda Cross eran consumidores habituales de metanfetamina. Eisenman sufría de episodios de paranoia severa y alucinaciones visuales debido al consumo crónico, lo que le distorsionó su percepción de la realidad. Su hijastra de 17 años sí tuvo ese viaje con Andrew Sorensen. Los dos viajaron voluntariamente a Sibley, pero aquí hay que saber y separar algo muy importante. Andrew padecía de discapacidades de aprendizaje y problemas de salud mental, lo que le hacía una persona vulnerable, no un victimario. Andrew sí consumía drogas, este dato sí fue confirmado. En sí, los dos consumían droga. De hecho, él no la vendió a ningún comerciante de tráfico de personas. Es más, ni existió ese amigo que, según, tenía relaciones con ese tipo de traficantes. Además, Andrew tampoco tenía ningún tipo de conexiones extrañas ni nada raro. Simplemente era un chico con ciertos problemas mentales que consumía drogas para relajarse, y se separaron simplemente tras una discusión bajo los efectos de la sustancia. Cuando John la rescató y la llevó al hospital el 23 de octubre del 2020, la joven dio versiones contradictorias. Primero dijo que un desconocido la drogó,
Luego que fue bajo presión de su padrastro, dijo que Andrew le cambió por droga. Sin embargo, la policía revisó su cuenta de Facebook y encontró que ella seguía escribiendo a Andrew días después de este terrible hecho, algo incompatible con haber sido vendida por él. Pero lo que sí sucedió, y es lo más terrorífico de este caso, es esto. Tras llevar tiempo consumiendo metanfetamina y tener varios efectos que lo llevaban a la paranoia y episodios epilépticos, alejándolo completamente de la realidad, John ideó un plan para asesinar a Andrew. La emboscada fue el 1 de noviembre de 2020. John se enteró que Andrew estaba en un parque de remolques. El secuestro fue cuando John lo interceptó, lo ató de manos y pies con precintos y cinta adhesiva, lo metió en un maletero de un Honda Accord verde, propiedad de Brenda Cross, el mismo de la imagen del principio. El asesinato ocurrió en un lugar apartado. Imagínate una persona bajo los efectos de la droga, sin piedad, disociado de la realidad, y a Andrew completamente inmóvil, amarrado, envuelto en cinta, y además de eso, alejados en un lugar muy desolado, típico de los videos gore. John procedió a golpear a Andrew en la cabeza con un bloque de cemento repetidamente hasta dejarlo inconsciente. La apuñaló repetidamente con odio, enojo en el torso hasta que se desangró y murió. Andrew estaba indefenso y atado, no pudo hacer nada. Tras el asesinato, John Eisenman condujo el Honda Accord a un área apartada en el norte del condado de Spokane para asegurar que nadie lo moviera. John incluso retiró la batería del vehículo para que así no lo pudieran mover. El movimiento al segundo lugar se registra un año después de que el cuerpo ya se encontraba en completo estado de descomposición, y con ese olor lo dirigió hacia otro lugar. Y dime tú, ¿quién piensas que fue? Si te está gustando el video, te invito a suscribirte y dar like. Tras este hecho, el auto fue estacionado y abandonado en un vecindario, siendo el 22 de octubre de 2021 cuando vecinos en Hilliard empezaron a sentir un olor muy desagradable que venía de ese coche, que ya había estado estacionado muchos días en ese mismo sitio, por lo cual lo reportaron a la policía, y ellos fueron quienes descubrieron en el maletero el cuerpo de Andrew Sorensen. Y aquí también hubo otro cómplice, Brenda Cross, y sí, gente, su esposa. La fiscalía probó que ella principalmente proporcionó el vehículo a John y también ayudó a limpiar la sangre del coche tras el asesinato. Además de eso, ayudó a conducir el auto hasta la zona remota, es decir, hacia el primer lugar que ya hablamos. Pero ¿cómo fueron capturados? Simplemente por Brenda. Ella guardó el secreto durante un año, hasta que un día simplemente se lo confesó a una compañera de trabajo, lo que permitió su arresto y el arresto de John. Este caso cerró con sentencias firmes a principios de 2025. John Eisenman, sentenciado a 25 años de prisión por asesinato de primer grado, actualmente cumple su condena en el Centro Correccional de Washington. Brenda Cross, sentenciada a 8 años de prisión por homicidio involuntario. Y la hijastra de John vive bajo protección y fuera del ojo público, habiendo perdido a su novio y viendo a sus padres encarcelados. El juez concluyó que este no fue un acto de amor heroico, sino un asesinato brutal, nacido de la paranoia de las drogas y una acusación falsa contra un joven con discapacidades que no podía defenderse.